Hoy vamos a hablar sobre la última fase en el origen y evolución del español, que es muy corta en realidad. Es bastante reducida, pero también es muy importante, porque a partir de ahí, a partir de esta clase, ya vamos a abordar otras características. Ahora sí, podemos referirnos a español, como tal, al español. Y vamos a indagar un poco en el español de América. ¿Por qué hablamos de español de América como tal? Y además, a adentrarnos en el español de Costa Rica. Pero como les dije, eso sería para las próximas clases. Hoy simplemente vamos a reseñar en qué consiste esta cuarta fase, cuáles son las características más relevantes y luego ustedes van a hacer un pequeño trabajo de identificar préstamos lingüísticos, ¿ok? Préstamos lingüísticos, ¿eso qué significa? Son palabras en español que vienen de otras lenguas. La mayoría de palabras del español vienen del latín, eso no lo vamos a ver. Pero hay muchas palabras que vienen del árabe, que vienen del portugués, que vienen del francés. Las palabras como tal ya en español, pero que tienen su origen en otras lenguas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé si había quedado algo pendiente de las exposiciones anteriores, bueno, en la clase anterior. Profe, yo creo que no. Ok. Bien. Como puedes ver, son nada más 2 diapositivas, muy resumidas. Ya es la última fase del, en esta evolución de nuestro idioma. En realidad es una diapositiva. Que hay que recordar de dónde venimos. Venimos de lo más antiguo, que tiene que ver con las lenguas prerromanas, principalmente el celta, el celtíbero y el ibero. ¿Por qué? Porque son las lenguas que estaban antes del latín en espacio geográfico denominado península ibérica, que nuestro estudio se va a limitar a esa parte. ¿Ok? Entonces, esas lenguas prerromanas sobre las cuales no se conoce escritura como tal, ha pasado mucho tiempo, las diferentes transformaciones culturales han eliminado muchas evidencias, pero bueno, se van a seguir descubriendo en algún momento gracias a la labor de los antropólogos y los filólogos. Siempre aparecen nuevos hallazgos al respecto, pero por el momento Profe, una pregunta, ¿se está poniendo una diapositiva? se supone que ahí está. Es que no sale nada. Nada. No, pero igual todavía estoy repasando lo anterior. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Nada de lo que dije está en la diapositiva nueva, entonces no hay problema, pero gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, se supone que ya se ve. No sé. No, profe, aún no se logra ver. Voy a salir.
Compañeros, el profe me acaba de escribir diciendo que tiene problemas de conexión, por si es el dado caso. Gracias, compañero. Parece que ya, muchachos, me avisen si se ve. Creo que sí. O tal vez no. Sí, profe, sí se ve, ahora sí. Ok, bueno. Entonces estaba diciéndoles que vamos a ver, las, las lenguas preromanas eran las que estaban antes, justamente de que el latín dominara la península ibérica. Y estas lenguas, pues no, ninguna se imponía a la otra. No había una cuestión como de que una era más fuerte y esa era la única que se hablaba en todo el territorio, no, eran alrededor de tres y cada una de estas zonas geográficas tenía diferentes pueblos, entonces se se identificaban los diferentes pueblos de cada una de las zonas con estas tres, con el celta, con el ibero y con el celtíbero, pero ninguna se imponía una a la otra, entonces de ahí que en la segunda, esto es como tal de la primera fase. Y recordemos también que en la península ibérica había una lengua, un idioma, que era el vasco, que se hablaba en lo que hoy representa el País Vasco, o sea, Bilbao, San Sebastián. Ese, esa lengua no es una lengua romance, porque, bueno, siempre, o sea, no tuvo ningún tipo de relación con el latín, no pudieron conquistar ese pueblo los vascos, entonces se mantuvo muy fuerte entre ellos. Ahora, en la segunda fase, recordemos, es el periodo donde se impone el latín como una lengua oficial. En toda esa zona de la península ibérica también se extiende hacia, hacia la parte de Francia, Turquía, eh, Túnez, entre otros lugares, Marruecos. Y ya es muy diferente a lo que sucedía anteriormente. ¿Por qué? Porque el latín se impone
Así como se imponen los romanos que conquistan grandes extensiones de terreno, el latín se impone como una lengua dominante. Y recordemos que estamos hablando del latín clásico, por un lado, que era el latín escrito, que era el latín utilizado por unos cuantos de las clases privilegiadas, y por otro lado el latín vulgar, que era el que se hablaba. Era el latín hablado y era el que hablaba todo el mundo, desde los más pobres hasta los más adinerados, pero era el que se hablaba. Y ya después, bueno, ustedes se llevaron una muestra importante de, de la magnitud, del poderío de los romanos, cómo pudieron imponerse, cuáles fueron los diferentes mecanismos para llegar a ser un imperio, para llegar a cubrir tanto terreno, a influenciar a tantos pueblos, a tantas nacionalidades. Pero bueno, como les dije yo anteriormente, los imperios caen y este cayó, no fue la excepción. Y recordemos que hubo diferentes invasiones de los pueblos llamados pueblos bárbaros o pueblos góticos o los pueblos germánicos, que poco a poco fueron minando ese poderío de Roma. Y es que también los poblados fueron, los diferentes pueblos donde, donde Roma tenía influencia, fueron cansándose un poco de las orientaciones políticas y económicas de Roma. Entonces, eso fue abriendo paso a que fueran perdiendo fuerza y además los invasores más bien la ganaran. Entonces, en esa tercera fase ya se abre, se rompe esa unidad que había, unidad lingüística en torno al latín, y lo que dijimos fue lo siguiente. Cada uno de estos grandes pueblos, por ejemplo, la Galia, o sea, Francia, o la península ibérica y sus diferentes provincias, fue fragmentándose mucho y cada uno habló una forma de latín específica. Entonces, del latín vulgar, que había en casi que todo ese imperio romano, luego de la caída del imperio, cada uno o diferentes pueblos fueron hablando su propio latín vulgar, por decirlo así, como más específico todavía. Y eso, eso evidentemente ya no se llamaba latín vulgar, sino que se llamaban lenguas romances, como tal. Lenguas romances. ¿Por qué? Porque son originarias del latín. Entonces, eso es lo que caracteriza esta tercera fase de la cual venimos, la preponderancia de las diferentes lenguas romances, que ya las vimos, está el italiano, está el francés, el sardo, el catalán, el provenzal, el castellano, el, el gallego o galaico portugués, el rumano. Todas estas fueron lenguas romances. ¿Por qué son romances? Porque son lenguas que se derivan del latín, específicamente del latín vulgar. Entonces, poco a poco fue dándose el proceso que nos lleva a la cuarta fase. Aquí eso es interesante. ¿Por qué? Porque poco a poco en la península ibérica, a ver, en la tercera fase, en la península ibérica, en lo que es España y Portugal, se hablaban varias lenguas romances. Entonces, pero poco a poco, por diferentes coyunturas políticas, unas lenguas romances se imponen sobre otras y son las que más se hablan. Podemos decir que en la parte de España, como les dije, debido a procesos históricos específicos, las lenguas romances más fuertes eran el gallego, el castellano y
el catalán, aunque había muchas otras, como el asturleonés, que es de Asturias y León, el navarro aragonés, que es de Navarra y, y, y Aragón, que todavía quedan algunas reminiscencias de eso. El que se habla en Valencia, Levante, etcétera. Y bueno, poco a poco, el castellano es el que va a dominar, el que se va a imponer. ¿Por qué se va a por qué se va a imponer en grandes territorios el castellano? Porque hay diferentes movimientos políticos, económicos, que hacen que Castilla, lo que soy Madrid, se convierta en la zona más importante de España. Y al convertirse en la zona más importante de España, el idioma también adquiere relevancia. Entonces, ya en esta cuarta fase, Castilla viene a imponerse como el centro político y económico de España, Madrid. Y va a despuntar muy fuerte el castellano. Pero el cambio más importante son dos, centralmente. En cuanto al tema político, está la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que hace que se fortalezca el castellano. Son dos grandes reinos que prácticamente van a estar en control o que le va a dar más poder a la parte de Castilla. Y, por supuesto, la colonización, o sea, la llegada de los españoles a América Latina. Ahí es donde esos dos hechos particulares nos va a llevar a que ya no hablemos de castellano, ya hablemos de español. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de españoles, se habla de español justamente al momento o al idioma que ya donde el castellano se convierte en lengua oficial en España y en América. ¿Okay? Por eso se dice ahí, dice, el castellano se convierte en la lengua oficial de España y América, hecho que llevó a convertirlo en español. Entonces, ¿cuándo podemos hablar directamente de la existencia ya como tal de un idioma, de una coine? Ya luego van a ver qué significa eso en un artículo que les voy a dar para leer. Esa coine llamada español, que se divide en el español de España, español de América, esa coine tiene un nombre específico a partir de la unión de los reinos de Castilla y Aragón y de la colonización, o sea, de la llegada de los españoles a América. A partir de ahí, esos dos momentos históricos, esos dos hechos contundentes, son los que van a conducirnos a decir, bueno, ya está el español. Podemos decir que existe el idioma español. Ojo, no es como que hicieron como una fecha especial o hay se hizo toda una celebración al respecto, ¿no? Eso ya, no, como les dije, fue parte de un proceso histórico, incluso no siempre fue algo consciente, pero si buscamos fijar unos acontecimientos que marcaron un antes y un después para ya comenzar a referirnos al idioma como españoles, son esos dos, ¿verdad? La llegada de los españoles a América y la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que trajeron esa capacidad de unificar y expandir el castellano. Ok, entonces ya a partir de ahí podemos hablar de la existencia de español que se extiende por España y por América. Ok, ahora, otro aspecto importante también es la aparición de la primera gramática en lengua castellana. Eso también es fundamental, de Antonio de Nebrija. ¿Por qué es importante la primera gramática? Recordemos que la gramática son las reglas para utilizar el idioma
para utilizar una lengua. Entonces, sin esas reglas, sin esos criterios de cuándo utilizar una palabra y cuándo no, de cuáles son los verbos, cuáles son los adjetivos, los sustantivos de un idioma, los artículos. Todas esas reglas de escritura y de uso que nos da la gramática es lo que permite darle una consolidación como tal al castellano que luego se convertiría en español. Sin esas reglas, sin esa reglamentación, sin esa normativa, es inconcebible la creación del español. Ustedes saben que existe la Real Academia Española y esa Real Academia es la que nos da las pautas para utilizar el español, aunque sabemos que el español de España es diferente al español que se habla en América, y ya en América es diferente el español de América, el español, por ejemplo, que se habla en México, al que se habla en Costa Rica o al que se habla en Argentina. Son diferentes, pero siguen siendo un solo español. ¿Y qué es lo que hace que sigan siendo un mismo idioma, pese a que tenga diferentes variedades? ¿Qué es lo que hace que sea un mismo idioma? Es justamente estas reglas, estas normas de uso, estas reglas, esta normativa del idioma, que lo da la gramática, que lo da la Real Academia, que lo da esa normativa, ¿ok? Por eso es la utilidad de estas reglas del idioma, porque nos permite tener algún tipo de acuerdo, de entendernos entre nosotros independientemente de que seamos de Colombia, de España. Hay palabras comunes, hay maneras de utilizarlas comunes, pese a la diversidad que hay lingüística entre un lugar y otro que hablan el mismo español. Por eso es tan importante. Y por eso es que la primera gramática también es un hito, un hecho sumamente significativo en estos términos. ¿Ok? Entonces eso sería básicamente las fases del español o del origen y evolución del español. ¿Ok? Ustedes tienen que pensar, tienen que pensar la diferenciación de cada uno de los momentos. Cada fase tiene sus rasgos específicos que no tienen las otras. Cada fase tiene sus características más importantes. Además, aquí mismo hemos visto otros conceptos importantes como el concepto del sustrato, del abstrato, del superestrato. Hemos visto, por ejemplo, que es un estudio sincrónico y uno diacrónico. Sincrónico es, perdón, diacrónico es todo lo que hemos estado viendo ahora. Un estudio que hable, que lo abarque, que abarque desde los orígenes hasta el presente. Eso es lo diacrónico. Y lo sincrónico es un momento estudiar el idioma o estudiar un determinado fenómeno en un periodo específico. En un periodo específico. Entonces, hemos visto diferentes aspectos y ustedes tienen que ser capaces de apropiarse o de contar esta historia como ustedes estuvieran contando, no sé, un chisme, una anécdota ahí del barrio de alguien. Ustedes tienen que ser capaces de tener ese dominio de los temas que aquí hemos tratado. Por eso yo me esfuerzo mucho en que la clase sea lo más enfocada en el aprendizaje de ustedes, porque como yo les he dicho muchas veces, no tiene chiste que ustedes estén pagando tanto por mes para que sean ustedes los que hagan todo en los cursos, para que sean ustedes los que den las clases, porque eso pasa mucho, ¿no? Que sean los estudiantes solo puras exposiciones y eso no es así. Eso no debería ser así. Por eso quizás yo le doy más peso a lo que ustedes puedan aprender, porque el balance que se hace siempre es, bueno, llevo este curso,
¿Aprendí o no aprendí? ¿Aprendí algo o no aprendí nada? Eso es lo que al final de cuentas la gente dice cuando termina un curso. Pues en este curso me interesa que sean capaces de reconocer que el idioma que hoy hablamos, que lo hablan más de 500 millones de personas en el mundo, que es un idioma que está más bien muy fuerte, cada vez más gente lo habla, este idioma tiene unos antecedentes, tiene una historia que data de muchos años, incluso muchos años antes de Cristo. ¿Ok? Son datos importantes, por los cuales los estudiantes los van a medir a ustedes también. Ustedes prepárense, no es por atemorizarlos ni nada, porque siempre lo ponen a prueba a uno. Yo me acuerdo, una vez estaba trabajando en un colegio privado y estábamos hablando de los escritores del realismo mágico, García Márquez y otros ahí. Entonces, yo llevé una presentación, había una imagen de una foto de García Márquez y ya llega un estudiante y me pregunta, profesor, pero ese no es Charles Bukowski. Bukowski es un escritor, es un escritor gringo, ¿verdad? Y yo, obviamente, esa es una pregunta que para mí es pan comido, digamos. Más bien aproveché y le expliqué quién era ese autor al cual él se refería. Según él, yo no sabía quién era García Márquez y quién era Bukowski. Entonces, como dicen, prueba superada. Pero así los van a someter a ustedes a constantes pruebas o interrogatorios a veces. Entonces, número uno, conocer estos datos del idioma español los van a fortalecer a ustedes. Número dos, bueno, y si no saben qué pueden hacer, nada más digan, bueno, y, no sé y voy a hacer la búsqueda correspondiente. Pero déjenme decirles que conforme ustedes dominen todo esto, se interesen por este conocimiento y tengan estas bases sólidas que yo intento, no sé si al final de cuentas con buen o mal resultado, pero yo intento darles a ustedes, los estudiantes valoran cuando usted le da las respuestas de manera certera y así. Se van a ganar el respeto de los estudiantes. Este profesor o esta profesora sí sabe, sí conoce. Y eso es algo que no tiene precio. Van a ver ustedes. Y es algo que se adquiere con el tiempo. Tampoco es que saliendo de la universidad lo van a obtener. Es algo que se lleva con el tiempo. Entonces, importante, importante que ustedes conozcan esas temáticas y este curso es para eso. Con respecto a la vigencia del español, que también vamos a referirnos en esta fase, les decía que sí tiene mucha, porque con la globalización uno diría, sí, ahora todo el mundo va a hablar inglés y vamos a abandonar el español. Pero vean ustedes, qué curioso, las migraciones, en Costa Rica no tanto, aunque sí se da bastante, pero la migración hacia Estados Unidos, principalmente del llamado Triángulo Norte Centroamericano, o sea, cuando hablamos de Triángulo Norte Centroamericano son los países, son Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los que más migrantes llevan a Estados Unidos. Es algo muy duro, muy fuerte de entender porque ellos van en busca del sueño americano, anhelando un futuro mejor, porque en estos países hay mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha corrupción, mucha desigualdad, como dije. Unos se siguen enriqueciendo a costa de la mayoría. Hay mucha delincuencia, mucha violencia, mucho narcotráfico, producto de lo mismo, de la gran desigualdad que existe. Entonces, la gente huye de eso y busca un futuro mejor. Entonces, y para muestra un botón, hemos visto últimamente, en los últimos 2, 3 años, las famosas caravanas de los migrantes, gente que se va caminando desde Honduras, desde El Salvador hasta Estados Unidos. Algunos se quedan en el camino, otros pueden ingresar
pero es algo muy dramático de ver. Ahora, igual antes, mucha gente se iba y es muy grande la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Eso qué ha hecho? Que las personas, no, bueno, uno podría pensar, las personas van a dejar de hablar español y comunicarse únicamente en inglés, porque ese es el idioma para el trabajo, para la socialización, pero no. Por un lado, lo mantienen y por otro lado, en Estados Unidos, es algo muy curioso, en Estados Unidos a la gente, a los gringos les interesa hablar mucho español y se da en las escuelas, se da en los colegios, se da en institutos. En la Universidad de Costa Rica vienen muchas personas de universidades estadounidenses durante esta época, durante las vacaciones de ellos, junio, julio, agosto. No solo la UCR, sino diferentes institutos. Vienen acá a recibir español. Únicamente, bueno, vienen a conocer el país, etcétera, pero vienen a recibir español, clases de español. Entonces, el idioma nuestro está muy, muy vigente, muy actual, más actual que nunca, pese a lo que uno podría, a lo que uno podría pensar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo, profe Nancy. Adelante. Profe, no, que la verdad es que está muy interesante esta materia, ¿verdad? De cómo surge, pues, el español. Yo estaba averiguando también, profe, de que supuestamente, bueno, supuestamente no, sino que el español creo que está como en número 3 de la lengua más hablada a nivel mundial, profe. Entonces, imagínense, es bastante. Y pues como decía usted, ¿verdad? Uno siempre como alumno, al profesor siempre trata como de decirle o hacerle preguntas que lo comprometan, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Llegar uno ahora que salgamos, digamos, de la universidad y empezar a dar clases y que de una u otra forma lo pongan a uno así como entre la espada y la pared y no saber qué incómodo, ¿verdad, profe? La verdad. Ahora con la virtualidad con la que llevamos ahorita, digamos, las clases es un poco tedioso y nos cuesta un poco más, ¿verdad? En mi caso, que yo soy una persona que a mí me cuesta mucho aprender de esta manera, pero ya hay que adaptarse, ¿verdad? Entonces, es como todo un reto, y como dice usted, profe, uno tiene que alimentarse todos los días y empezar a investigar bastante para uno no ser a llegar, para no llegar a ser, perdón, un profesor, pues mediocre, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, es muy importante este tema y me parece pues muy interesante. Usted lo ha dicho, uno fue estudiante también y tal vez uno ha hecho esas pruebas. O aunque uno no las haga, uno sabe, uno mide sin hablar o sin, uno mide sin medir, digamos, a la persona que está al frente, si sabe o no sabe, si quizás no sabe mucho, pero le interesa y hace un gran esfuerzo como docente. También eso es importante, ¿verdad? ¿Qué es saber? ¿Qué es conocimiento? Es algo tan, es algo existencial, porque mientras más lee uno, mientras más quiere conocer, más cuenta se da de que hay tanto más por leer, por descubrir. Entonces, conforme más cree uno que lee y que sabe, más ignorante es en un cierto sentido. Pero bueno, eso es parte de la dinámica del conocimiento. Entonces, se puede perdonar no saber algunas cosas o muchas cosas. Lo que yo creo que es imperdonable desde el punto de vista de uno es no esforzarse y no tener esa sed de conocimiento. Más allá de que, más allá de que uno sepa mucho o poco, si usted tiene esa curiosidad, tiene esa inquietud siempre, tiene ese empeño en, en indagar, en leer, en la investigación,
todo lo demás van a ver que va a ir, que va a fluir. Pero si lo tienen, si no tienen eso, si nada más están estudiando porque no sabían qué estudiar o porque no tenían nada mejor que hacer, así van a ser como profesionales, ¿verdad? Simplemente su interés es cobrar a fin de quincena y listo. Pero bueno, y ya cada quien tiene su forma de ser, su forma de dar clases, pero yo, entre mi humilde opinión y consejo es ese, ¿verdad? Vayan más allá y tengan esa actitud siempre de conocer más y de aprovechar, como dije, ustedes están pagando un buen dinero y tienen que sacar el máximo provecho posible. Entonces, sí, una vez sin hacer preguntas, uno ve y por eso es que ustedes tienen esta temática a disposición. Por ejemplo, ustedes, aunque no esté en el temario del MEP, ustedes le llegan a los estudiantes con esa explicación, qué sé yo, de la diferencia entre el castellano y el español. Ustedes ven, como vamos a ver la próxima clase vamos a hablar un poco sobre los cambios que hay del latín al español. O sea, de la lengua romana, del latín vulgar a nuestro idioma. La evolución de algunas palabras, para que vean cuáles son los cambios que hay. Entonces llegan y le explican a los estudiantes, vean, la palabra oro viene de auri, de aurum, en el latín. Entonces, esa palabra se cambió, ¿por qué? Porque en el paso del latín al español, esa au de aurum, del latín au, se convirtió en una O. El diptongo se convirtió en una O. Hay una pérdida de la diptongación. Y en lugar de aurum, de la M al final, se pierde la M, del latín al español. Entonces, de aurum pasó a auru y de auru a oro. Entonces, así evolucionó esa palabra. Y así podemos ver la evolución de diferentes términos, del latín al español. Y lo podemos comparar con palabras de otras lenguas romances. Por ejemplo, el español, la palabra hacer, la palabra hablar, solo por dar unas, o hacer, por ejemplo, hacer, que es HA, y la H muda, viene del verbo en latín facere, con F. Facer, facere, y pasó al español y se pierde la F en el español, y es la H. En portugués no, en portugués esa H muda al inicio de algunas palabras, se mantiene, no se da. En portugués se dice vou fazer, voy a hacer, vou fazer minha tarefa, voy a hacer mi tarea, vou fazer, hacer. Son una misma lengua, o sea, el mismo tronco del latín, pero hay diferencias. Pero uno ve las palabras que se parecen mucho. Yo puedo no saber nada de portugués, pero conociendo las bases del español y conociendo en cierta forma esos cambios, por lo menos puedo entender algo de lo que están diciendo, algo agarro. ¿Y por qué? Porque son lenguas hermanas, digamos, o son familia, porque vienen del latín, son lenguas romances. Ya el francés no tanto, pero el portugués, todavía el italiano es muy parecido al español, pero uno entiende más, aunque no sepa nada de portugués, alguien que hable portugués. Igual, vean, igual el alemán. Si ustedes saben que el alemán y el inglés son lenguas germánicas,
y tienen algún tipo de noción de inglés, vean qué curioso, hay muchas palabras del inglés similares al alemán. Por ejemplo, manzana en inglés es apple, apple, manzana. Pero yo digo, y en alemán se dice Apfel. Ven ustedes, son idiomas muy diferentes, pero por ser del mismo tronco, comparten algunas similitudes. Apple en inglés, Apfel en alemán. En inglés, hombre, ¿cómo se dice? Man, M-A-N. Y en alemán se dice man igual, pero con doble N al final. La palabra naranja en inglés se escribe igual, igual, igual que en alemán. Naranja significa, es orange en inglés, orange. Pero en alemán se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Se pronuncia Orange. ¿Por qué? Porque la R en alemán tiene un sonido distinto a la R que uno conoce. Orange, carro. Y en alemán es diferente. Es como arrastrada. Puede ser Orange, Orange. Como que se tuviera algo pegado en la garganta. Ya saben a qué me refiero. Orange. Entonces, pero bueno, son lenguas germánicas, vienen del mismo tronco, diferentes, pero del mismo tronco. Entonces, manejar esa serie de datos les da a ustedes una, un prestigio delante de los estudiantes que es, como les dije, no tiene precio. Y ustedes se van a sentir muy bien cuando ellos los vean a ustedes y pelen los ojos cuando están ustedes explicando y pongan atención. No, no todos, obviamente, que habrá algunos que es más complicado, pero van a ver ustedes que es algo muy, muy bonito e interesante. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Vamos a ir escribiendo aquí una cosa mientras tanto. Vamos a ver. Denme un chancecito, ya casi estoy con ustedes.
Bien, muchachos y muchachas, vamos a, a ver bien la asignatura que van a realizar. Es la siguiente. Tienen que indagar, observan la hojita que está ahí. Muchachos, Sí, profe. Sí bueno, se vean. logra Se ver. ve. Ok, tienen que buscar ahí 10 en total, 10 arabismos. En el caso de Vanessa y de Josué, tienen que, o sea, puede ser cada quien por aparte y ya a la hora de leerlos que tengan parecidas, iguales, pero cada uno, por ejemplo, vamos a ver. La tarea es la siguiente. Deben buscar 10 préstamos lingüísticos de cada una de las lenguas que vienen ahí. Por ejemplo, Vanessa y Josué, cada uno tiene que buscar 10 palabras denominadas arabismos y 10 italianismos. ¿Qué es eso? Palabras en español de origen árabe. Palabras en español que tengan origen italiano. ¿Sí? Cada uno va a buscar 10 de cada una. Vanessa va a buscar 10 arabismos y 10 italianismos. Josué también. ¿Ok? Recuerden, son palabras del español, pero en este caso de origen árabe. Palabras del español de origen italiano. Irene y Naiset, no sé si ya se pudo conectar. Naiset e Irene tienen que buscar 10 palabras del español, pero de origen francés. Y 10 palabras en español que tengan origen griego. Galicismos son palabras del español de origen francés. Y helenismos son palabras del español, pero de origen griego, que hay muchísimas, por cierto, muchísimas. Vamos a ver. Michael y María José tienen que buscar cada uno 10 palabras en español, pero que tengan origen catalán, catalanismos. Y también 10 palabras del español que tengan origen celta, que vengan del celta. Gloriana y Sherilyn tienen que buscar cada una 10 palabras del español que tengan de origen portugués. Esos son los lucismos. Lucismos, palabras del español, pero que son de origen portugués, del portugués. Americanismos, ¿qué es eso? Son palabras del español que tienen origen indígena, principalmente de las lenguas náhuatl o las lenguas aztecas, etc. Ustedes buscan ahí, yo luego puedo pasarles enlaces específicos. Americanismos son palabras justamente que están en español, pero que tienen origen indígena, de las lenguas indígenas americanas. Yanenia y Margarita, o Mariana, disculpe, no sé cuál de las dos prefiere que la llame. Mariana, profe. Ok, ahora lo corrijo. Germanismos, palabras del español de origen alemán y anglicismos, palabras del español de origen inglés.
Parqueo, por ejemplo, es una palabra, es un anglicismo porque viene de la palabra parking del inglés, pero en español decimos parqueo, ¿verdad? Y 3 compañeras ahí igual. Nancy, Chasney y Candy van a buscar igual 10 vasquismos, palabras del español que tengan origen vasco. Y bueno, costarriqueñismos son las palabras propias del español de Costa Rica, que eso luego lo vamos a profundizar, pero pueden buscar algunas ahí que son propias del habla popular costarricense o del habla cotidiana nuestra. Hay un diccionario de costarriqueñismos, creo que está en línea. Pueden buscarlo de ahí. Solo las palabras, solo las palabras. No hace falta la definición. Si ustedes quieren agregarla para tener un trabajo más completito, puede ser, no hay ningún problema, pero como mínimo, Profe, las palabras. profe, la pregunta. Adelante. ¿Eso uno lo termina y lo sube ahí a Teams o nada más las exponemos acá? Hagan la búsqueda y me lo envían a mí. Pueden enviarlo en un archivo de Word cada uno. Me lo envían al chat. Yo hago la recopilación y la próxima clase ustedes lo dicen y lo exponen así oralmente. Está bien, profe. Profesor, disculpe la molestia. ¿Claro? ¿Algo más que se le tenga que agregar aparte de las frases? O No, bueno, no, no. palabras No, si ustedes quieren buscar como información, como de, no de sé, proveniencia o algo así. información sobre cómo era la relación, qué sé yo, entre los árabes y la gente en España o cosillas así, pero ahí van a encontrar bastante, pero ya sería como algo extra, ¿verdad? Que igual se les Ah, agradece. ok, está bien, profe. Muchísimas gracias. Ok, y bueno, ya pueden desconectarse, pueden aprovechar esta horita para hacer la búsqueda, no hay ningún problema. Y ya con eso terminamos por hoy. Yo voy a estar por acá, cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Está bien, profe, Profe, gracias. gracias. Bueno, aprovechen este Pro- rato para hacer la Digo que, búsqueda y no tienen nada más que hacer durante el resto de la semana, ya salen de eso y así no tienen esa asignatura pendiente. Sí, Usted dijo que se la subiéramos a Teams, ¿verdad? sí, sí. O al grupo ahí, o a usted personal. Puede ser a Teams o puede ser, preferiría mejor que me manden ese archivo de Word ya sea al correo mío o si no al chat de Teams, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias. Porque la idea mía es, con lo que ustedes expongan, con lo que ustedes me envíen, hacer un inventario de las palabras y ustedes las tengan ahí. Yo luego voy a hacer una recopilación de todo para enviárselas a cada uno y a cada uno. Ok, listo, profe. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Gracias.